Nada en esta casa es lo que parece. Cada rincón guarda un secreto que me asfixia lentamente, como si las paredes susurraran verdades que no quiero escuchar. El aire está cargado, pesado, impregnado de un silencio que grita injusticia, y yo estoy atrapado en medio de este laberinto oscuro que una vez llamé hogar. La luz de la tarde se cuela por la ventana, proyectando sombras alargadas que parecen moverse con vida propia. El suelo cruje bajo mis pies, un sonido que me devuelve a la realidad, recordándome que aquí, en este lugar, cada paso es un desafío. Siento el frío de la madera vieja, áspera contra la planta de mis pies descalzos, y mi corazón late con una mezcla de miedo y desesperanza. No puedo evitar que mi mente se desvíe hacia aquel instante en que todo cambió, cuando la calma se rompió y empezó esta tormenta que amenaza con destruirme. Un leve ruido me sobresalta, el roce de una cortina, el suspiro de un viento que se cuela por una rendija. Es como si el espacio mismo respirara, observándome, esperando que revele lo que guardo en silencio. Mi piel se eriza, y un olor a humedad y madera vieja me envuelve, trayendo a la superficie recuerdos que había enterrado con cuidado. La injusticia que siento no solo pesa en mi alma, sino que se infiltra en cada fibra de este lugar, convirtiéndolo en una prisión invisible. Mis pensamientos giran en espiral. La rabia empieza a arder dentro de mí, mezclada con una tristeza profunda que me deja sin aliento. Sin embargo, hay un destello de algo más allá de este temor paralizante, una chispa que me promete que el sufrimiento no será eterno. Pero para llegar a ese momento, sé que debo enfrentar lo que me aterroriza, desentrañar las mentiras y salir de esta oscuridad que me consume. El silencio se rompe de nuevo, esta vez con un sonido diferente, un golpe seco contra la puerta. Mi cuerpo se tensa, la adrenalina me inunda, y por un instante, todo parece detenerse. Mi respiración se vuelve rápida, el frío en mis manos se intensifica, y sé que este es el punto de inflexión, el cruce entre la desesperación y la posibilidad de cambio. No puedo retroceder ahora. La injusticia que me aprisiona está a punto de ser confrontada, y aunque no sé cómo ni cuándo, siento que la transformación está más cerca de lo que imagino. Me llamo Elena. Tengo 32 años y soy una madre que ha aprendido a ocultar el miedo detrás de una sonrisa cansada. Esta casa, con su olor a madera vieja y café frío, es el escenario donde mi fortaleza se deshace a cada instante, aunque intento mantener la fachada intacta. En la cocina, el eco de una taza golpeando suavemente el mármol me devuelve a la realidad, un pequeño sonido que revela la soledad que me acompaña desde que todo comenzó a derrumbarse. Mis dedos, aún húmedos por el lavado apresurado, tiemblan al rozar la superficie fría de la mesa, una sensación que me conecta con cada noche en vela y cada lágrima reprimida. Mientras camino por el pasillo, la luz que entra por la ventana dibuja líneas borrosas sobre las paredes, mezclándose con el polvo suspendido en el aire. A veces, cuando el viento se cuela por las rendijas, escucho un susurro que no sé si viene de afuera o de dentro de mí misma. Ese sonido tenue me hace detener, y por un momento, la angustia se instala con fuerza en mi pecho, recordándome que no estoy preparada para lo que me espera. Pero también me recuerda quién soy, alguien que ha soportado más de lo que debería y que aún tiene fuerzas para resistir. Una foto caída en el suelo llama mi atención. Al recogerla, mis ojos se posan en una imagen descolorida que captura un instante de felicidad que ahora parece tan lejano. El roce del papel entre mis manos me trae una oleada de nostalgia, mezclada con la amarga certeza de que nada volverá a ser igual. Por un segundo, un recuerdo fugaz atraviesa mi mente, la risa de un niño que ya no está aquí, ese sonido que solía llenar estas paredes y que ahora solo vive en mi memoria, como un eco distante que se desvanece. El frío que siento en el pecho se intensifica cuando me detengo frente a la ventana. Afuera, el cielo se cubre lentamente de nubes grises, y una ráfaga de viento golpea la vidriera con fuerza, haciendo vibrar el cristal y despertando una sensación de urgencia que no puedo ignorar.
En ese instante, dejo caer la foto sobre la mesa y con ella, una parte de mí que aún se aferra a la esperanza. Sé que esta lucha no es solo contra las sombras que habitan la casa, sino contra el vacío que amenaza con devorar mi alma. Esta noche, mientras el silencio se rompe solo por el sonido del reloj y el suspiro del viento, me doy cuenta de que el miedo que he escondido por tanto tiempo empieza a pedir paso. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Mi historia no será la de una derrota silenciosa, de alguna manera. Sé que estoy a punto de encontrar la fuerza para cambiar el rumbo, aunque aún no pueda ver el camino claro. Y aunque la tormenta arrecia, dentro de mí surge una llama tenue, una promesa de que el amanecer llegará, y con él, la posibilidad de renacer. La foto quedó sobre la mesa, su papel áspero rozando mis dedos mientras el viento golpea la ventana con más fuerza. Ese sonido repentino me hace estremecer, un escalofrío recorre mi espalda y siento como el peso dentro de mí se intensifica. Es como si todo lo que he estado reprimiendo quisiera salir de golpe, invadiendo cada espacio de esta casa que se ha vuelto una cárcel silenciosa. Me pregunto si alguna vez tú también has sentido esa sensación de invisibilidad, como si dentro de tu propio refugio nadie notara tu presencia ni tus luchas. Mis manos están frías y tensas, y el aire denso parece absorber cada intento mío por respirar con calma. Comenta si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo por derecho, esa injusticia que no se puede callar aunque duela. Porque sé que no estoy sola en este silencio roto, que hay otros que también cargan heridas que nadie ve. Mientras el cielo se oscurece y la tormenta afuera se acerca, siento que este momento es un punto de quiebre, un instante donde la verdad empieza a abrirse paso entre las sombras. Algo dentro de mí se resiste a rendirse, a dejar que la oscuridad gane terreno. Y sé que pronto, cuando menos lo espere, una chispa cambiará todo. El aire en la habitación es denso y rancio, impregnado del olor a madera antigua y café frío que nunca desaparece, como un eco persistente de días que se niegan a pasar. La luz tenue que se cuela por la ventana apenas alcanza a iluminar las grietas del suelo, donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí estoy, atrapada en esta casa que para todos es solo un hogar común, pero para mí es un laberinto de sombras y silencios que pesan más que cualquier pared. Los vecinos me ven como la mujer fuerte que mantiene todo en orden, la madre que cumple con sus deberes sin quejarse, la amiga que siempre responde al celular. Pero nadie sabe que detrás de esa fachada, mi mundo se deshace lentamente, como un castillo de arena que el viento amenaza con arrastrar. Una vez, una vecina comentó con una sonrisa condescendiente que parecía que mi vida era sencilla, que tenía todo bajo control. No podían estar más equivocados. Sentí un vacío helado en el pecho, como si esa frase fuera una daga disfrazada de aliento. Porque lo que ellos ven es solo la superficie de un lago tranquilo, mientras debajo, las corrientes turbulentas me arrastran sin tregua. Me esfuerzo por ocultar la tormenta que se agita en mi interior, pero hay momentos en que la máscara se quiebra, y una fisura se abre en la realidad que quieren creer. Esa fisura apareció una tarde, cuando al pasar frente a la vieja pared del pasillo, noté una pequeña grieta que antes no estaba. Al acercarme, el yeso se desmoronó levemente, dejando entrever un papel arrugado, amarillento, con palabras apenas legibles. Mi corazón se aceleró, un calor extraño subió por mis brazos, mezclado con el frío que siempre llevo dentro. Esa pared, que para todos es solo una estructura más, guarda secretos que nadie imagina. Esa grieta es como una herida abierta, una señal muda de que debajo de la calma aparente, algo se resiste a permanecer oculto. En otra ocasión, durante una reunión familiar, escuché un susurro a mis espaldas, una voz que decía que debería ser más agradecida por lo que tengo, insinuando que mi tristeza era un capricho. Sentí como mis manos se apretaban con fuerza, como si intentaran contener una tormenta que amenazaba con estallar. La incomprensión de quienes me rodean es un peso constante, una cadena invisible que me aprisiona aún más que las paredes.
Pero incluso en ese aislamiento hay una chispa que se niega a apagarse. La disonancia entre lo que ven y lo que soy es como un espejo roto. Reflejos fragmentados que confunden y ocultan la verdad. Parezco una mujer en calma, con una vida ordenada, pero en realidad soy un volcán dormido, capaz de despertar en cualquier momento. El silencio que me envuelve no es paz, sino un campo minado de recuerdos, miedos y decisiones que no puedo esquivar. Justo cuando intento encontrar un respiro, un crujido seco retumba en el sótano, un sonido que no debería estar ahí a esta hora. Mi cuerpo se tensa, la piel se eriza y una sombra larga y oscura se desliza por la pared frente a mí, como un presagio que anuncia que lo que he estado ocultando comenzará a salir a la luz. El aire se vuelve pesado, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Todavía puedo sentir el eco del crujido seco que retumbó en el sótano, ese sonido inesperado que rompió la quietud de la casa y me recordó que no estoy sola en este juego de sombras. Esa grieta en la pared, con su papel amarillento asomando, no apareció por casualidad. Es como si alguien hubiera abierto una puerta invisible para revelar algo que debería permanecer oculto. Y en esa puerta están ellos, los que desde siempre han tejido la madeja invisible que me aprisiona. Mis antagonistas, figuras que han marcado cada rincón de mi existencia con un control silencioso y una presencia sofocante. Primero está mi cuñado, un hombre cuya arrogancia se manifiesta en cada gesto y palabra. Para los demás, es el exitoso empresario que maneja todo con mano firme, dueño de un reloj de oro que brilla más que su sonrisa calculadora. Pero para mí es el frío arquitecto de mis límites, el que usa su influencia para manipular la verdad y mantenerme en una prisión de expectativas y silencios. Recuerdo aquella reunión familiar donde escuché el susurro que me hizo sentir pequeña, esa voz que él sabe manejar como un látigo invisible. Su control no es solo financiero, es un dominio sutil que aplasta sin levantar la voz, que se disfraza de preocupación mientras teje redes de chantaje emocional. Sin embargo, en un instante inesperado, lo vi una vez acariciar el cabello de mi hijo con suavidad, un gesto que desarmó por un segundo la máscara y me mostró a un hombre capaz de ternura, aunque esa luz se apaga rápido, enterrada bajo capas de poder y frialdad. Luego está mi hermana, cuya condescendencia es un veneno que se infiltra en cada encuentro. Su sonrisa siempre tiene un matiz de superioridad, como si caminara por encima de mí en un escenario invisible. Ella representa para todos la mujer fuerte y exitosa, la que nunca se detiene a escuchar, pero que sabe usar sus palabras como cuchillas. Su arma es la crítica disfrazada de consejo, la constante comparación que me deja vacía y cuestionando cada decisión. En una ocasión, la vi observar la grieta en la pared con curiosidad fingida, pero sus ojos brillaron con un destello de desdén, como si supiera más de lo que dice. Esa pequeña fisura en la pared es también una fisura en su fachada perfecta, una señal de que detrás de su dureza hay heridas que prefiere ocultar, aunque nunca lo admitirá. Su control no es menos dañino, y sus comentarios en las reuniones familiares son como pequeñas bombas que explotan en mi interior, dejando escombros de inseguridad. No puedo olvidar al vecino, el tercero en esta tríada oscura, un hombre cuya sonrisa amable es solo una máscara para su frialdad calculadora. Desde fuera, parece un hombre común, pero su presencia se siente como una sombra que se extiende, una vigilancia que atrapa cada uno de mis movimientos. Es el guardián silencioso de los secretos de esta casa, el que observa sin que lo note, el que sabe demasiado. Recuerdo la vez que lo vi pasar por el jardín, su figura recortada contra la luz del atardecer, y como un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Su arma es la amenaza implícita, el peso de una mirada que juzga y que puede abrir puertas que prefiero mantener cerradas. Pero hay momentos en que su sonrisa parece sincera, un gesto fugaz que me confunde y me hace dudar de la naturaleza completa de su intención. Cada uno de ellos es como un muro de piedra que me rodea, impenetrable y frío, pero con grietas invisibles que aún no he descubierto del todo.
La casa que compartimos es una prisión construida con sus silencios y sus actos, un laberinto donde cada puerta cerrada es una historia no contada, una verdad escondida. A veces, al caminar por el pasillo y sentir la textura áspera del papel que asoma por la grieta, siento que no solo esa pared está a punto de ceder, sino todo el entramado que ellos han tejido con tanta precisión. El contraste entre ellos y yo es como el de un cristal pulido versus el cristal roto que soy yo. Mientras ellos lucen impecables, con sus vidas ordenadas y controladas, yo llevo en mí la fractura que amenaza con romper ese espejismo. Mis manos tiemblan al recordar las palabras que me han dicho, pero también al imaginar el momento en que tendré que enfrentar esa realidad. La tensión crece en el aire, invisible pero palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Sé que no puedo seguir escondiéndome detrás de la fachada de calma que ellos esperan. La batalla ha comenzado y aunque ellos aún no lo saben, el equilibrio está a punto de romperse. El crujido en el sótano no fue solo un ruido, fue un aviso, un llamado a despertar. Sé que pronto, muy pronto, tendré que mirar a esos muros de piedra a los ojos y desafiar su poder. Y mientras me detengo frente a la grieta, con el papel amarillento entre mis dedos temblorosos, siento una presencia detrás de mí. No necesito voltear para saber que ellos están ahí, observando, esperando que no me atreva a dar el siguiente paso. Pero esta vez, no estoy sola. Ya no puedo serlo. La tormenta que se avecina no solo arrasará con estas paredes, sino con todo lo que ellos han construido para mantenerme prisionera. Estoy lista para enfrentar el choque, para romper el silencio, para revelar las grietas que ellos temen que agranden. El peso de sus miradas se siente como un frío que cala hasta los huesos, pero también como un desafío. Y en ese desafío, encuentro una chispa que no puedo ignorar, una fuerza que comienza a arder dentro de mí, lista para incendiar cada mentira, cada máscara, cada muro que me separa de la libertad. El crujido en el sótano aún reverbera en mi mente, un sonido que rompió la falsa calma y me recordó que no estoy sola en este encierro. Es en ese instante, cuando la casa parece respirar con sus propios secretos, que los personajes secundarios emergen, como ecos distantes que amplifican mi tormento o como presencias silenciosas que observan sin intervenir, pero cuya sombra pesa igual que la de los antagonistas. Primero está la vecina del segundo piso, una mujer de mirada inquisitiva y sonrisa forzada, que actúa como un eco constante de la injusticia que me consume. Su paso ligero y su voz apenas audible al hablar con otros vecinos se sienten como un murmullo que repite, una y otra vez, la sensación de aislamiento que llevo dentro. Una vez la vi detenerse frente a la ventana, justo cuando el viento golpeaba el cristal con esa cadencia fría que me eriza la piel, y pude percibir en sus ojos una mezcla de compasión y distancia. En esa mirada hay un reflejo de mi soledad, pero también un muro invisible que la separa de mi dolor. Su función es confirmarme que no soy la única que observa, que alguien más nota la grieta en esta fachada, aunque su silencio sea un pacto tácito. En una reunión casual, la escuché susurrar algo que no alcanzó a llegar hasta mí, pero que resonó en mi memoria como un eco de esas palabras que nunca se dicen en voz alta. Ese instante reforzó la sensación de que su presencia, aunque tímida y distante, mantiene viva la sombra de lo que no se quiere enfrentar. Luego está el amigo de la infancia de mi hijo, un joven que funciona como una isca, provocando reacciones inesperadas y agitaciones en mi ya frágil equilibrio. Su risa fuerte y despreocupada contrasta con la tensión que me envuelve, pero es precisamente esa energía lo que desata pequeñas tormentas en la casa. Recuerdo la vez que trajo una pelota a la sala, lanzándola con fuerza contra la pared que oculta la grieta, y como ese golpe resonó como un recordatorio brutal de la fragilidad que intento ocultar. Su presencia es una ráfaga de aire fresco que me hace cuestionar si puedo permitir que algo cambie, aunque también desate en mí un miedo profundo a perder el control. En otra ocasión, su curiosidad infantil lo llevó a husmear entre los objetos que prefiero mantener fuera de vista,
y su mirada indiscreta fue como una flecha que atravesó la delicada cortina de secretos que he tejido. Esa chispa de inocencia es, al mismo tiempo, un peligro latente que amenaza con desatar verdades que aún no estoy preparada para enfrentar. Por último, aparece la cuidadora de la casa, una mujer de manos firmes y pasos silenciosos, que se convierte en la observadora silenciosa de esta historia. Su presencia es como la sombra constante que no se va, un testigo invisible que absorbe el peso moral de lo que ocurre entre estas paredes sin emitir juicio. Su rostro, marcado por líneas de cansancio pero también de paciencia, refleja una sabiduría que parece comprender más de lo que dice. La vi una noche, cuando el aroma a café frío impregnaba el aire, detenerse junto a la ventana rota, sus dedos rozando la madera vieja con una ternura inesperada. En ese gesto había una mezcla de solidaridad y resignación, como si supiera que su rol es más que cuidar la casa, es sostener, en silencio, las grietas que otros temen mostrar. En un día de lluvia, su mano se posó suavemente sobre mi hombro, un contacto breve pero cargado de significado, un puente momentáneo entre dos almas atrapadas en diferentes prisiones. Su función es la de un ancla moral, ese punto de apoyo invisible que sostiene la historia en equilibrio, aunque su silencio sea un eco que pesa igual que las palabras no dichas. Cada uno de estos personajes secundarios es como un hilo que se entrelaza con mi propia historia, formando una red de tensiones y silencios que amplifican el conflicto principal. La vecina es el eco de la injusticia que no se puede ignorar, el amigo de mi hijo es la isca que desafía el orden impuesto, y la cuidadora es la observadora que lleva el peso de lo invisible. Sus acciones, aunque pequeñas, resuenan con la fuerza de un susurro que amenaza con convertirse en grito. Mientras camino por la casa, el olor a madera vieja y café frío regresa con intensidad, envolviéndome en ese ambiente que es a la vez refugio y prisión. El viento que golpea la ventana rota parece ahora un latido constante, una señal de que estas presencias, aunque a veces silenciosas, están destinadas a jugar un papel crucial en la tormenta que se avecina. No son simples sombras en el fondo, son piezas vivas de este tablero que se mueve lentamente hacia un desenlace inevitable. Sé que estos personajes secundarios no solo observan o acompañan, son catalizadores de cambios y reflejos de mi lucha interna. La tensión crece en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido o impuesto. Y mientras el viento sigue golpeando, siento que ellos, con sus propias luces y sombras, serán indispensables para el choque que se aproxima. Esta casa, con sus grietas y sus olores, no solo guarda secretos míos, sino también las historias no contadas de aquellos que la habitan en los bordes de mi sombra. Y en ese eco, en esa isca y en esa mirada que todo lo ve, encuentro la certeza de que el conflicto no ha hecho más que empezar. La tormenta que anunciaba el crujido en el sótano está a punto de desatarse y ellos serán parte de ella, para bien o para mal. El crujido persistente de la grieta en el sótano volvió a resonar mientras caminaba por el pasillo, y con ese sonido me invadió una oleada de recuerdos que parecía abrir una puerta al pasado, como si la casa misma susurrara las raíces de mi encierro. Fue ese eco, ese golpe seco contra la vieja madera, lo que me llevó a hundirme en la historia que tejió esta prisión invisible. La primera marca en esa línea del tiempo fue hace 15 años, cuando la casa fue comprada por mi cuñado, un hombre cuya ambición tenía el brillo frío de un acero afilado. Ese momento no solo significó la transferencia de una propiedad, sino el comienzo de un dominio que se extendió como sombra sobre mi vida. Recuerdo con claridad el olor a pintura fresca que impregnaba el aire aquel día, mezclado con el olor terroso del jardín recién removido, una mezcla que ahora me resulta insoportable, como si cada aroma fuera un recordatorio del encierro que construyeron alrededor de mí. Fue entonces cuando las reglas comenzaron a cambiar, cuando los muros dejaron de ser solo paredes para convertirse en barreras que separaban mi voz del mundo. El segundo hito fue un año después, cuando se firmaron los documentos que consolidaron el control absoluto sobre la herencia familiar,
Un valor que ascendía a más de $500,000, una cifra que en mi memoria se convierte en cadenas invisibles, pesadas y frías. Esa suma no solo representaba dinero, sino poder, la moneda con la que se compró mi silencio y mi sumisión. Aquel día, el sonido de la pluma golpeando el papel se quedó grabado en mi mente, un ruido sordo que, como el crujido de la grieta, anunciaba la fractura definitiva de mi libertad. Las consecuencias de esos eventos se reflejan en cada rincón de esta casa, en cada mirada esquiva y en cada gesto calculado que mi cuñado despliega con frialdad. La manipulación y el chantaje emocional que ejerce son herencias directas de aquel pacto sellado con cifras y documentos, un eco de una historia que no elegí, pero que me define. En este contexto, mi hermana también emergió como un reflejo distorsionado de aquel pasado. Su éxito aparente se construyó sobre la sombra de esos mismos acuerdos, y su condescendencia es otra forma de prisión, una jaula tejida con palabras cortantes y comparaciones que desgastan mi alma. La memoria sensorial que más me golpea es el tacto áspero del papel amarillento que asoma en la grieta del sótano, ese fragmento olvidado que parece contener secretos enterrados, como si cada fibra absorbiera la historia de lo que se ocultó con la firma de aquellos documentos. Tocarlo es sentir la textura de un pasado que no se borra, un recordatorio físico de la amenaza latente que la verdad podría desatar. En mis pensamientos, la casa se vuelve un organismo vivo, con heridas abiertas que laten bajo la superficie, y el papel amarillento es una herida que sangra silenciosamente, recordándome que el pasado no es solo un recuerdo, sino una fuerza que moldea cada decisión y cada relación en mi presente. La atmósfera opresiva que me envuelve no es casualidad, es la suma de esos eventos históricos que moldearon mi destino. La casa, con sus grietas y sus olores, es un espejo de la fractura interna que llevo conmigo. La sombra del poder ejercido por mi cuñado, la carga del resentimiento con mi hermana y la amenaza constante de que aquello que oculto se revele. Todo se entrelaza en un tejido oscuro que se extiende desde ese pasado hasta mi presente. La reintroducción del aroma a madera vieja, mezclado con el olor a pintura que ahora se desprende en pequeñas partículas de las paredes, actúa como un puente vivo entre entonces y ahora, un estímulo que despierta en mí la angustia contenida y el deseo urgente de romper el ciclo. Esa mezcla de olores es como un latido persistente que no puedo ignorar, un recordatorio sensorial de que la historia está viva y se niega a morir en silencio. Mientras contemplo la grieta y el papel amarillento que se asoma, siento como un sudor frío recorre mi espalda, una reacción física que me alerta de la proximidad del peligro. Mi respiración se vuelve errática, casi contenida, como si el aire mismo dentro de esta casa se espesara, presagiando que la tormenta que se avecina no será solo de palabras o silencios, sino una sacudida que podría derribar los muros que me aprisionan. Este estremecimiento que me recorre es la señal de que el pasado, con su peso y sus secretos, está listo para irrumpir en el presente con una fuerza implacable. La historia que creía enterrada comienza a latir con intensidad y yo, atrapada en esta casa que es prisión y refugio, siento que cada grieta, cada olor y cada sombra pueden ser el preludio de una verdad que cambiará todo para siempre. El sudor frío que sentí en la espalda momentos antes se convirtió en un nudo apretado en el estómago cuando abrí la puerta de la cocina. La luz amarilla del fluorescente caía sobre las baldosas gastadas, iluminando el aire denso que olía a café rancio y a humedad vieja, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel rincón. La vecina del segundo piso estaba allí, apoyada contra el marco de la puerta con esa sonrisa forzada que siempre conseguía erizarme la piel, y sus ojos tenían la frialdad de un invierno que se niega a ceder. Al verme, ladeó la cabeza con desprecio y con un tono que parecía más una daga envuelta en seda, pronunció, otra vez jugando a la víctima, ¿Elena? Ya cansa tanta llorona. Su voz era baja, casi un susurro venenoso, pero sus palabras golpearon el aire con la dureza de una sentencia.
Observé cómo sus labios se curvaban en una sonrisa torcida, como si disfrutara de mi incomodidad, y sus ojos, brillantes y calculadores, me miraban por encima, juzgando cada movimiento, cada respiro. No respondí, no me permití el lujo de una réplica. Mi cuerpo se tensó, mis manos temblaron apenas, pero mantuve la calma en la superficie, dejando que el silencio fuera mi escudo. Apenas un leve movimiento de cabeza, un gesto mínimo que decía más que 1000 palabras, un muro invisible que levanté entre su desprecio y mi frágil dignidad. El olor a pintura vieja que se desprendía de las paredes, ese mismo que había marcado los días en que la casa se convirtió en mi cárcel, me envolvía de nuevo, recordándome que estaba atrapada bajo una vigilancia constante, como si las grietas en el sótano no fueran las únicas fisuras por donde se filtraba el control. La vecina, con su presencia implacable, se convirtió en otra grieta en la fachada de mi vida, un recordatorio de que mi libertad estaba sujeta a miradas inquisitivas y juicios silenciosos. Mientras ella cruzaba la cocina con pasos pausados, noté que su mano rozaba la mesa, dejando una huella invisible sobre el mantel gastado. Un gesto insignificante que sin embargo resonaba como una invasión, un recordatorio físico de que todo en esta casa estaba bajo escrutinio. La luz titiló brevemente, lanzando sombras que danzaban en las paredes, como si la propia casa respirara con tensión contenida. Mi mirada se posó en el papel amarillento que asomaba en la grieta del sótano, y sentí como un escalofrío me atravesaba, una mezcla de miedo y determinación que me apretaba el pecho. La vecina salió sin despedirse, dejando tras de sí un silencio denso que parecía absorber el aire, un vacío que pesaba más que sus palabras. Mi cuerpo permaneció inmóvil, pero en mi interior, la tensión se expandía como una tormenta lista para desatarse. La imagen de su sonrisa torcida, la dureza de su voz y el roce casi imperceptible de su mano sobre la mesa se grabaron en mi mente, martillando sin cesar, recordándome que aquella pequeña agresión era apenas la punta de un iceberg que amenazaba con hundirme. Sentí que la respiración se me hacía corta, como si el aire dentro de la casa se hubiera espesado, y un temblor sutil recorrió mis brazos, un aviso claro de que lo que parecía un encuentro casual era en realidad el preludio de algo mucho más oscuro. La sensación era la de estar atrapada en un laberinto invisible, donde cada paso era observado, cada palabra medida y cada mirada una sentencia velada. Y mientras la puerta se cerraba tras ella, dejando la cocina en una penumbra apenas rota por la luz moribunda, supe que aquella grieta en la fachada de mi existencia estaba a punto de abrirse de par en par, arrastrándome hacia un abismo del que no podría escapar sin enfrentar todo lo que había estado escondiendo. La sonrisa torcida de la vecina, sus palabras afiladas como cuchillas ocultas bajo un velo de aparente amabilidad, siguen resonando en mi mente, como un eco que no quiere callar. Siento aún el peso de su mirada, esa que me atraviesa sin dejar espacio para defensa, y el aire dentro de la cocina parece haberse vuelto más denso, como si hasta el oxígeno se negara a acompañar mi calma fingida. Un nudo se aprieta en mi garganta y una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda se enciende en mi pecho, un fuego silencioso que amenaza con consumir todo lo que queda de mi paciencia. Sé que no estoy sola en este sentimiento. Este tipo de humillaciones, tan sutiles y devastadoras, despiertan en cualquiera la misma rabia sorda, la impotencia que paraliza y el deseo urgente de romper con ese ciclo de control y desprecio. Es como si una mano invisible apretara el cuello de nuestra dignidad, y nos obligara a callar para que todo siga igual. Pero no debería ser así. Nadie merece sentirse vigilada y juzgada en su propio hogar, ni soportar miradas que pesan más que cadenas. Por eso te pregunto, porque sé que esta historia no es solo mía, sino de tantas otras que han sentido esa misma opresión, ¿qué fue lo que más te hirió al leer esto? ¿La rabia de ser menospreciada, la impotencia de no poder reaccionar, o la humillación de ser señalada en silencio? Quiero que lo compartas, que dejes salir esa emoción que te ha quedado atrapada, porque en ese desahogo nace la fuerza para enfrentar lo que vendrá. No estamos solas en este encierro invisible.
y aunque ahora el aire se siente cargado y la luz en la cocina parece más tenue, sé que esto es apenas el principio. Algo más oscuro, más profundo, se avecina, y necesitaré cada fragmento de esa indignación compartida para no perderme en la sombra que se cierne sobre esta casa. El aroma a café recién hecho se colaba por la cocina, mezclándose con el olor húmedo que parecía haberse impregnado en las paredes desde hacía años, un olor que nunca desaparecía del todo, como un fantasma persistente. En la mesa de madera desgastada, con sus bordes redondeados y las marcas de quemaduras antiguas, reposaban 3 objetos que definían mi rutina diaria: una taza de porcelana agrietada, con el asa pegada a fuerza de pegamento transparente, un plato con las migas secas de un pan que había perdido su frescura hace horas, y un trapo de cocina azul, desteñido por el tiempo, doblado torpemente sobre el borde de la mesa, como un silencio callado que intenta cubrir las grietas visibles. Al tomar la taza, sentí el frío de la cerámica contra mis dedos, un contraste punzante con el calor que aún conservaba el líquido en su interior, un calor que se disipaba rápido, como la esperanza en esta casa que parecía absorberla lentamente. En la pared, el reloj de péndulo marcaba las 7:43:28, un tiempo exacto que parecía burlarse de mi deseo de control. Cada tic-tac era un recordatorio del encierro, de las horas contadas y de los segundos que aún me quedaban atrapada. En la esquina, junto a la ventana que dejaba entrar una luz mortecina, una pequeña caja metálica guardaba la cuenta bancaria de la herencia, con un saldo que no llegaba a 243.763,59 pesos. Más allá, un recibo de la última factura de electricidad mostraba un consumo de 162,47 kilovatios hora, un número que parecía insignificante, pero que recordaba la vigilancia constante y el control de cada gasto, como si la libertad tuviera precio y estuviera medida en cifras frías e inamovibles. La cocina, con su suelo de baldosas desconchadas y la pintura amarilla descascarándose en las esquinas, era un escenario de contradicciones. Frente al gastado reloj de pared, el televisor de pantalla pequeña y sin sonido, cubierto de polvo, contrastaba con el coche negro brillante que a menudo estacionaba el cuñado en la entrada, reluciente y sin una marca, símbolo ostentoso de un éxito que nunca compartía conmigo. Mientras limpiaba el borde de la mesa con el trapo azul, doblándolo con cuidado para esconder una mancha oscura, sentí como el roce áspero contra mis dedos era como la textura rugosa de esta vida, imperfecciones escondidas bajo una aparente normalidad que se deshace al menor roce. Abrí una gaveta cercana, donde las facturas y papeles se amontonaban sin orden. Tomé una hoja arrugada con la lista del supermercado, donde los precios estaban anotados con números fraccionados: 12,75 por un kilo de arroz, 8,30 por una docena de huevos, pequeñas cifras que mostraban la austeridad a la que me veía obligada, y que contrastaban con el derroche silencioso que otros permitían bajo el mismo techo. El aire en la cocina estaba frío, a pesar del café caliente, como si la casa misma respirara una tristeza contenida, un frío que calaba hasta los huesos y hacía que cada movimiento fuera una lucha contra la sensación de estar congelada en un tiempo que no avanzaba. Mientras medía con la mano la distancia hasta la ventana, noté cómo el reflejo de la luz dibujaba sombras alargadas sobre el suelo, como si las grietas del sótano se extendieran ahora por toda la casa, invadiendo cada rincón con su presencia silenciosa. Tomé un vaso de agua del fregadero, y al beberlo, sentí el sabor metálico que dejaba un residuo incómodo, un recordatorio más de que la pureza era un lujo que no me estaba permitido. Cada detalle tangible en este espacio parecía hablar de un control invisible, de un confinamiento que se manifestaba en los objetos cotidianos, desde la taza agrietada hasta las cifras exactas que marcaban mi escaso margen de maniobra. La cocina, que debería ser un refugio, era en cambio una jaula adornada con migas secas y trapos desteñidos, donde el tiempo se medía en segundos precisos y en números que no perdonaban errores. Cerré la gaveta con un golpe suave, como si intentara contener la presión que se acumulaba en mi pecho.
En ese instante, mi mirada se posó en la grieta que comenzaba a abrirse en el azulejo junto al suelo. Una fisura pequeña pero profunda, que parecía crecer lentamente, como la amenaza silenciosa que se avecinaba. Esa grieta, insignificante para cualquiera, era para mí la promesa de un cambio inevitable, un detalle concreto que encerraba el peso de todo lo que estaba por venir. La grieta en el azulejo parecía abrirse lentamente, como un susurro oscuro que conectaba ese instante con otros momentos que, aunque distantes, formaban un hilo invisible de injusticia que atravesaba mi vida. Primero, el día en que el cuñado decidió cambiar las cerraduras sin avisar, dejando la casa inaccesible para mí durante 3 largas horas, mientras él se paseaba por el jardín con una sonrisa altiva, marcando con su presencia cada espacio que alguna vez fue mío. Sentí entonces un frío helado en las manos, un temblor que no lograba controlar, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado, aplastando mi pecho bajo una presión invisible. Después, la vez en que mi hermana, con palabras afiladas como cuchillos, me comparó frente a familiares enteros, dejando caer que yo era la frágil, la incapaz, la que se escondía detrás de excusas. Aquellas palabras calaron hondo, y el sabor amargo que dejó en mi boca se pegó a la garganta, dificultando el aliento, como si me hubieran arrancado el aire con un tirón cruel. Y ahora, la vecina con su sonrisa torcida y su mirada fría, acusándome de jugar a la víctima, añadiendo una capa más a la vigilancia constante y al desprecio silencioso que me rodeaba. En cada uno de estos episodios, el chantaje emocional, la exclusión de decisiones y la vigilancia minuciosa se repetían como una letanía oscura, una canción sin melodía que se instalaba en mis días y noches. Recordé otro momento, años atrás, cuando el cuñado impuso su voluntad para vender parte de la herencia sin consultarme, un acto que sentí como una puñalada en el costado, una traición que se clavó profunda y silenciosamente. La imagen de esa reunión me vino a la mente con la nitidez de un relámpago, sus ojos fríos y calculadores, las manos firmes sobre la mesa y yo, sentada en el rincón más oscuro, con las manos apretadas hasta hacerme daño, intentando contener la rabia que quería salir en forma de gritos. La sensación de opresión en el pecho volvió a apoderarse de mí, como si un peso invisible me hundiera sin remedio, y mi cuerpo se encogió en un gesto instintivo de defensa. El mismo gesto del cuñado, esa inclinación sutil de su cabeza acompañada por una sonrisa fría y calculadora que nunca cambiaba, se repetía en cada encuentro, como una marca indeleble de su dominio, un símbolo silencioso de su control absoluto. Esa sonrisa, siempre presente, era como el filo de un cuchillo que cortaba el aire, recordándome que no tenía lugar en aquella casa ni en aquella familia. Sentía como cada episodio erosionaba mi voluntad, dejándome con un ánimo pesado, una sombra que se extendía por toda la casa y que teñía de gris incluso los momentos que antes podían haber sido neutros o luminosos. La vigilancia constante hacía que mis movimientos fueran medidos, mis palabras contenidas, como si la libertad fuera un lujo prohibido. La casa, con sus grietas y sombras, se había convertido en una prisión donde la injusticia no solo era un acontecimiento aislado, sino un patrón repetitivo que se agravaba con cada día que pasaba. El chantaje emocional se hacía más sutil, al mismo tiempo, más penetrante, como un veneno que se infiltra gota a gota hasta que todo el cuerpo está infectado. Con cada nueva ofensa, la sensación de aislamiento aumentaba y la esperanza se desvanecía lentamente, como la luz que se extingue en una vela que nadie se atreve a encender. Sabía que si nada cambiaba, la próxima vez el golpe sería más fuerte, la vigilancia más estrecha y la injusticia más profunda. La grieta en el azulejo, pequeña pero persistente, era un presagio silencioso de que la estructura entera estaba a punto de ceder y que yo tendría que enfrentar, una vez más, el peso de un destino que parecía escrito en piedra, implacable y frío. El eco de aquella sonrisa torcida, como el filo frío de un cuchillo que se clava sin aviso, seguía resonando en mi mente, marcando cada latido con un ritmo acelerado y doloroso.
La sombra de esa mirada venenosa parecía extenderse por toda la casa, impregnando el aire con un peso invisible que aplastaba mis hombros y tensaba mis músculos. No era solo un recuerdo, era la antesala de algo más oscuro, una tormenta que se cernía sobre mí con una certeza aterradora. Aquella mañana, el silencio de la casa se rompió con un golpe seco en la puerta principal, un sonido que parecía resonar en mis entrañas como un aviso urgente. Su voz, que hasta entonces había sido un murmullo frío y calculador, ahora se elevó con un tono cortante, como un látigo que desgarraba el aire. Se acercó sin avisar, acortando la distancia, invadiendo mi espacio con una presencia imponente y dominante que no admitía réplica. Su mirada era un filo que atravesaba mi piel y su voz, al pronunciar las palabras, dejó una marca indeleble en mi alma. Esto termina hoy. O firmas lo que te digo o te quedas sin nada, ni un centavo de esa herencia que tanto te duele. Su amenaza cayó como una losa sobre mi pecho, el peso de cada palabra apretando el aire, dificultando mi respiración. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, un estremecimiento que no podía controlar, mientras el sudor frío empezaba a deslizarse por mi nuca y mis manos se cerraban en puños, intentando encontrar en el agarre una fortaleza que la voz no me permitía. El olor a pintura fresca, mezclado con el aroma amargo del café derramado la noche anterior, llenaba la cocina, haciendo que el ambiente se sintiera denso, casi asfixiante. La luz del sol entraba con fuerza por la ventana, pero en lugar de calentarme, parecía resaltar aún más la frialdad que se había instalado en cada rincón. La amenaza no era solo una frase, era un ultimátum que rompía cualquier posibilidad de regreso, un punto de no retorno que transformaba la casa en una trampa mortal. Noté cómo el clima cambiaba alrededor, como si el aire mismo se volviera más pesado, y los sonidos cotidianos se apagaran en un silencio cargado de tensión. La vecina, que antes espiaba con su sonrisa helada, ahora evitaba cruzar la mirada, y la hermana, ausente pero presente en cada sombra, parecía desvanecerse en un suspiro lejano. La escalada era palpable, y el futuro se cerraba ante mí como una puerta de hierro, anunciando que lo que viniera después sería aún más implacable. No había más espacio para dudas ni para resistencias silenciosas, la amenaza estaba lanzada, y el precio de mi libertad se volvía más caro con cada segundo que pasaba. La casa, que hasta entonces había sido mi prisión y refugio, se convertía ahora en un campo de batalla donde cada movimiento podía ser fatal. La voz volvió a sonar, fría y definitiva: no hay más tiempo para juegos. Decide ahora o pierde todo. Aquellas palabras, suspendidas en el aire, eran como un golpe que me dejaba sin aliento, un recordatorio brutal de que la lucha apenas comenzaba y que el dolor solo se profundizaría. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la presión que me aplastaba, y supe que nada volvería a ser igual. La escalada había alcanzado un punto irreversible, y el abismo frente a mí se abría con una claridad aterradora. La batalla no era solo contra ellos, sino contra la sombra creciente que amenazaba con devorarme por completo. El peso de aquellas palabras aún vibraba en mis oídos, como un zumbido persistente que se negaba a disiparse. Sentí como el sudor frío recorría mi espalda, y en un gesto casi automático, apreté las manos con fuerza, como si en ese simple acto pudiera encerrar la tormenta que amenazaba con desbordarse. No era momento de ceder a la rabia ni al miedo, sabía que debía contenerme, que una reacción precipitada solo entregaría más poder a quien ya lo tenía todo. Decidí callar por ahora, resistir en silencio, porque aún no era tiempo de romper el equilibrio frágil que sostenía esta batalla invisible. El aire en la habitación estaba denso, cargado con el olor penetrante a pintura fresca que se mezclaba con la humedad que se filtraba por las paredes, recordándome que este lugar, aunque cerrado y opresivo, seguía siendo mi campo de pelea. A través de la ventana, la sombra alargada del cuñado se proyectaba sobre el suelo de baldosas, una silueta silenciosa que, aunque distante, dominaba el espacio con su sola presencia. Su imagen se repetía en mi mente como un eco visual implacable,
Un recordatorio constante de que la amenaza no se había disipado, sino que dormía, aguardando el momento adecuado para despertar. Respiré despacio, dejando que el ritmo pausado de mi aliento calmara la tensión que amenazaba con romperse en 1000 fragmentos. El silencio se extendió, pesado y expectante, como la quietud antes de una tormenta que se aproxima con furia contenida. En ese instante, la memoria me llevó a un rincón olvidado del pasado, a un día en que, frente a la misma amenaza, elegí callar para no darles el placer de verme quebrar. Esa imagen era un ancla firme en medio del caos, una promesa silenciosa de que mi resistencia tenía un propósito, una estrategia clara que aún no estaba lista para revelar. La contención no era sumisión, era la preparación tensa de un volcán que acumula fuerza bajo la superficie, esperando el momento exacto para estallar con toda su potencia. Sabía que cada segundo de silencio era una batalla ganada en la sombra, que la verdadera explosión vendría, imparable y definitiva, cuando el tiempo y la fuerza se alinearan a mi favor. No he cedido ni cederé. El silencio que me envolvía después de contener aquella tormenta interna era frágil, como un cristal que amenaza con quebrarse ante la mínima presión. La sombra del cuñado seguía presente, más densa que nunca, y la atmósfera en la casa se había tornado opresiva, casi tangible en su peso. Pensé que, después de tantos años, nada podría sorprenderme, pero el destino se encargó de mostrarme lo contrario. Aquella mañana, al abrir la puerta de la cocina, el aire estaba helado, como si el frío hubiera entrado con intenciones hostiles. No era solo la temperatura, había un olor acre, a quemado, mezclado con el polvo de la pintura vieja que impregnaba cada rincón. Mis ojos recorrieron el lugar y el corazón se me detuvo por un instante. La mesa de madera, testigo de tantas horas de soledad y resistencia, estaba partida en dos, con las astillas extendiéndose como heridas abiertas sobre el suelo. La taza agrietada que siempre sostenía mi rutina diaria yacía rota junto a un charco oscuro que olía a café, derramado y rancio. El trapo desteñido que solía secar mis manos parecía arrastrado por una fuerza invisible, manchado y tirado sin orden ni respeto. Al mirar hacia el reloj de péndulo, noté que la carátula estaba rajada, como si alguien hubiera golpeado con furia esa pieza que medía mi tiempo, robándome la ilusión de control. No era solo un daño material. Era un golpe directo a mi existencia contenida, una agresión que traspasaba los límites de la paciencia. La caja metálica donde guardaba los papeles de la herencia, mi pequeño tesoro de esperanza, estaba abierta y vacía. Los documentos desaparecidos, junto con las pocas monedas que conservaba, eran la evidencia palpable de que me habían arrebatado algo más que objetos, me habían robado un pedazo de mí misma. Sentí la presión en el pecho subir como un fuego lento que se expandía, quemando cada rincón de mi ser. La rabia se mezclaba con el dolor, pero también con la necesidad desesperada de no romper el equilibrio que todavía sostenía. Porque sabía que, aunque quisiera gritar, romperlo todo o salir corriendo, debía mantener el control. No era momento de entregarme a la furia ciega, sino de preparar el terreno para lo que vendría. Pero, en ese instante, la sensación de que habían cruzado una línea invisible era tan fuerte que me hizo temblar por dentro. Mis ojos buscaron en la habitación alguna señal más de aquella invasión brutal, y fue entonces cuando la vi, una fotografía familiar, recortada y rasgada con precisión, tirada en el suelo junto a los fragmentos de la mesa. Era la imagen de mi hermana y yo, sonriendo en tiempos mejores, ahora fragmentada como nuestra relación, hecha pedazos por las palabras hirientes y la indiferencia que nos habían impuesto. Esa visión me golpeó con fuerza, recordándome viejas heridas que pensaba cicatrizadas, y me hizo sentir aún más el peso de la traición. El silencio de la casa se volvió hostil, como si las paredes mismas guardaran un juicio implacable. Desde el segundo piso, la vecina observaba con su sonrisa falsa y mirada fría, un espectro que parecía disfrutar de mi caída silenciosa.
Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta batalla, que el mundo entero parecía conspirar para mantenerme encerrada en esta prisión invisible. La sombra del cuñado, aunque ausente físicamente en ese momento, se hacía sentir en cada detalle, en cada daño, en cada pérdida. El suelo bajo mis pies crujía con los restos esparcidos, y el olor a quemado me envolvía como un sudario. Cerré los ojos por un instante, intentando calmar el temblor que amenazaba con traicionarme. La furia era un río desbordado, pero podía contenerla. Podía moldearla para que no me arrastrara a la destrucción sin sentido. Porque esta batalla no era solo contra ellos, sino contra la desesperanza que querían sembrar en mí. Recordé aquella vez, hace años, cuando el cuñado cambió las cerraduras sin aviso, dejándome fuera de la casa que era mi refugio y mi cárcel. La impotencia que sentí entonces era un eco lejano pero persistente, una cicatriz abierta que nunca cerró. Ahora, la agresión era más directa, más violenta, y me obligaba a reconocer que la lucha había escalado a un nivel donde ya no cabían medias tintas. Mis dedos acariciaron la madera rota de la mesa, sintiendo la aspereza de las astillas, y comprendí que aquello simbolizaba mi propia fragilidad y resistencia. Estaba partida, sí, pero seguía allí, firme en el suelo, imposibilitada de desaparecer. Así era yo en ese momento, dañada, herida, pero no destruida. La rabia contenida se convertía en un combustible oscuro que alimentaba una fuerza silenciosa y creciente. El reloj, con su carátula rota, parecía burlarse de mi paciencia, marcando un tiempo que se hacía insoportable, pero que debía esperar. Porque sabía que el estallido no podía ser precipitado, debía ser calculado. Una tormenta que arrasara con todo cuando llegara el momento preciso. La caja vacía era un desafío, una provocación que no podía ignorar, pero también una señal clara de que la guerra había cambiado de fase. Mientras mis ojos recorrían la escena devastada, sentí que el suelo bajo mis pies se transformaba en un campo minado de emociones, miedo, ira, tristeza y una determinación férrea que no podía ser quebrantada. La casa estaba herida, al igual que yo, y esa herida estaba abierta al mundo para que la viera. Pero también era un recordatorio brutal de que no podía seguir permitiendo que me arrebataran lo poco que me quedaba. La vecina volvió a asomar su rostro en la ventana del segundo piso, y esta vez su sonrisa se hizo más cruel, como una daga invisible que se clavaba en mi corazón. Fue entonces que supe, sin lugar a dudas, que la tormenta estaba por estallar. Que la paciencia había llegado a su fin y que la contención, por más férrea que fuera, estaba a punto de romperse. No había vuelta atrás. Habían cruzado el límite que no debía ser cruzado. Y cuando la explosión llegara, sería como un incendio imposible de apagar, una fuerza que arrasaría con todo y todos los que se atrevieran a mantenerme prisionera una vez más. El tiempo se había agotado, y la lucha que parecía interminable estaba a punto de alcanzar su clímax definitivo. No instante en que la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco, supe que todo había cambiado para siempre. El aire pesaba, denso, cargado de un olor acre a sudor y desdén que penetraba mis pulmones como una daga. La luz amarillenta del pasillo parecía temblar, y en ese temblor vi reflejada la amenaza que ya no podía ignorar. Mi cuñado apareció en el umbral, su mirada helada y su sonrisa torcida como un cuchillo afilado apuntándome directamente. No hubo advertencias ni medias palabras. Su voz cortó el silencio como un disparo: esto es tu último aviso. O te sometes o desapareces. El tono era frío, implacable, sin espacio para dudas ni resistencias. Sentí el impacto de esas palabras golpeando mi pecho, un peso insoportable que me hizo retroceder un paso, pero no me quebró. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con un ruido sordo, como el latir acelerado de un corazón que se niega a rendirse. Mi respiración se volvió rápida, un jadeo contenido que se mezclaba con el olor a humedad y pintura fresca que impregnaba las paredes.
La textura áspera de la madera rota bajo mis dedos todavía me recordaba la violencia del día anterior, pero ahora había algo más, una amenaza directa y palpable que no admitía silencios ni pausas. Su figura se acercó, imponente, y el frío de su aliento me rozó la piel, dejando un rastro helado que se clavaba en mis nervios. El sonido de sus pasos resonaba en mis oídos, un tambor insistente que aceleraba mi pulso y me empujaba al borde de la desesperación. De repente, su mano se alzó y un golpe seco retumbó en el aire, un impacto brutal que hizo vibrar mis costillas y me dejó sin aliento. El dolor ardía intenso, como fuego que se extendía por mi lado, pero la indignación y la rabia se encendieron aún más fuertes dentro de mí. «No eres nada sin nosotros», sentenció con desprecio, y sus ojos brillaron con una mezcla de desprecio y poder absoluto. La humillación me envolvió como una sombra densa, pero mi cuerpo se tensó, resistiendo ese intento de aplastarme. Cerré los ojos por un instante, tratando de contener el temblor que amenazaba con quebrarme. La saliva se me hizo amarga en la boca, y el sabor metálico de la sangre que empezaba a brotar de mi labio partido me recordó que esto ya no era un juego. Sentí el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos, el contacto húmedo y áspero que me anclaba a la realidad. El olor a pintura fresca mezclado con sudor y miedo era un cóctel nauseabundo que me envolvía por completo. Cada sonido se amplificaba, el crujir de la madera rota, el latido acelerado de mi corazón, el eco de las palabras que me destrozaban. Intenté dar un paso atrás, pero su mano me sujetó el brazo con una fuerza que quemaba, una presión que parecía querer aplastar mis huesos. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi columna. No había lugar para escape, solo para resistir. La furia contenida se abrió paso, una llama oscura que amenazaba con devorarme desde dentro. Recordé cada humillación pasada, cada insulto, cada mirada de desprecio que me había impuesto mi hermana y esa vecina que parecía disfrutar de mi caída. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que me sacudía violentamente. Pero esta vez no iba a ceder. No podía. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente se aferraba a un hilo invisible de resistencia. La amenaza en sus ojos era clara, o me sometía o desaparecería. Pero en mi pecho ardía una determinación que no podía apagar. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta, y mis manos se cerraron en puños, apretando hasta sentir el dolor punzante en las articulaciones. El golpe había sido más que físico, era un desafío brutal a mi dignidad, un intento de romper el muro invisible que había construido para protegerme. La presión en mi brazo aumentó y sentí que mi piel se desgarraba bajo esa fuerza. El sonido de su respiración pesada se mezclaba con la aceleración de la mía, creando una sinfonía de tensión y peligro. En ese instante, una corriente de aire frío entró por la ventana abierta, trayendo consigo el olor de la lluvia próxima, una promesa de tormenta que parecía reflejar mis emociones internas. La humedad se pegaba a mi piel, haciendo que cada contacto fuera más intenso, más real. El dolor en mi costado era un recordatorio constante de que esta vez no podía permitirme el lujo de caer. Cerré los ojos de nuevo, y en la oscuridad detrás de mis párpados vi flashes de aquel día en que me dejaron fuera de la casa, con las cerraduras cambiadas y el mundo girando indiferente a mi sufrimiento. Esa imagen se mezcló con el sonido de la mesa rota, las piezas esparcidas como mis esperanzas destrozadas. Pero ahora, en medio de ese caos, sentí una chispa de fuego que se encendía en mi interior. No era solo miedo ni dolor. Era la señal de que la lucha estaba a punto de estallar. Los segundos se convirtieron en eternidades, y el tiempo pareció detenerse en ese umbral donde todo podía romperse. Su mano apretó con más fuerza, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me rendí. Mi mirada se encontró con la suya, y aunque el miedo intentaba dominarme, vi en sus ojos el reflejo de mi propia resistencia. Era un duelo silencioso, una batalla sin palabras que definiría el destino que me esperaba.
Entonces, una voz inesperada rompió la tensión, una orden seca y definitiva de la hermana que siempre había sido cómplice y verdugo. «Basta ya. Que aprenda quien manda aquí». La sombra de ella se cerró a mi alrededor, un círculo de poder que quería aplastarme sin piedad. El aire se volvió irrespirable, y sentí la presión crecer hasta un punto insoportable. Mi cuerpo temblaba, la sangre corría caliente bajo la piel, y el sabor metálico en mi boca se volvió más intenso. El golpe, las palabras, el desprecio, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones que amenazaban con arrastrarme al abismo. Pero en ese abismo, en esa oscuridad profunda, algo dentro de mí se encendió. Un fuego que no podía apagar. Un volcán que acumulaba fuerza para su erupción definitiva. Sabía que ese momento era el punto sin retorno. Que lo que ocurriera a partir de ahora no tendría vuelta atrás. Sentí como si el mundo entero se comprimiera en ese instante, el ruido del corazón latiendo en mis oídos, el roce áspero de la camisa pegada a mi piel sudorosa, el frío que penetraba hasta los huesos. Y entonces, sin previo aviso, un golpe seco me derribó al suelo. La madera crujió bajo mi peso y el aire fue arrancado de mis pulmones. Dolor agudo en las costillas, un sabor amargo en la boca y la certeza absoluta de que la batalla final había comenzado. No había más espacio para el silencio ni la contención. El estallido era inminente y yo estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. El golpe me dejó sin aliento, pero la furia que arde en mi interior no se apaga. ¿Alguna vez has sentido que te arrinconan hasta el límite? ¿Que no hay lugar donde esconderte del desprecio y la injusticia? Esto no es solo un dolor físico, es la humillación que se clava en el alma, la impotencia que quema cada fibra de mi ser. Y sin embargo, aquí estoy, resistiendo. No puedo quedarme callada, no cuando el silencio es la complicidad de quienes me quieren ver derrotada. Por eso te digo, no cierres los ojos ante la injusticia. Comparte esto si alguna vez te sentiste atrapado, si te arrebataron algo que creías tuyo, si el miedo quiso callarte. Comenta, grita conmigo, haz que este dolor se convierta en fuerza. ¿Quién no se ha sentido solo frente a un enemigo invisible? ¿Quién no ha querido romper cadenas que parecen eternas? Este es mi grito y quiero que el tuyo se escuche. No permitas que el miedo te paralice. Aquí, ahora, juntos, podemos ser más fuertes. ¿Te unes a esta rabia que no se rinde? ¿Compartes esta historia para que nadie más se sienta invisible? Este no es solo mi momento, es el momento de todos los que luchan en silencio. No te quedes afuera. Reacciona. Porque después de esta tormenta, el cambio comienza con un solo acto, decidir no callar más. ¿Estás listo para decir basta? El golpe me derribó al suelo, y el mundo se volvió un torbellino confuso de luces y sombras que se mezclaban sin sentido. Mi cuerpo temblaba incontrolable, como si una corriente eléctrica recorriera cada músculo. Una sacudida que no me permitía encontrar refugio ni calma. El frío se extendía por mi piel, una sensación helada que contrastaba brutalmente con el ardor que quemaba en mi costado, donde el golpe había dejado su marca. La respiración se volvió un caos, jadeos entrecortados que luchaban por llenar mis pulmones de aire, un aire que parecía pesado, espeso, casi imposible de inhalar. Mis manos, temblorosas, buscaban apoyo en el suelo áspero. La textura rugosa bajo mis dedos me anclaba a la realidad, pero mis ojos veían todo borroso, como a través de un velo que distorsionaba las formas y los colores. El olor metálico de la sangre, fresca y amarga, invadía mi boca y mi nariz, un recordatorio crudo y punzante de la violencia que acababa de vivir. Cada sonido a mi alrededor se transformaba en ecos lejanos y distorsionados, como si estuviera sumergida en un mar oscuro y profundo, donde todo se vuelve confuso y lejano, pero el peligro sigue presente, latente. Mi mente no encontraba calma.
Pensamientos fragmentados se atropellaban unos a otros, imágenes fugaces que surgían sin orden ni lógica. Recordé la mesa partida, la taza rota, la caja metálica vacía. Cada detalle golpeaba mi memoria con la fuerza de un martillo, como si aquellos símbolos de mi vida destrozada se multiplicaran en mi interior, amplificando la sensación de pérdida y traición. Sin embargo, la incredulidad me envolvía, una niebla densa que impedía asimilar completamente lo que estaba ocurriendo. Era como si mi cuerpo rechazara aceptar la realidad, como si la mente se negara a dejar entrar ese dolor en su totalidad. El frío en mi piel se intensificó, pero no era solo temperatura, era la sensación de vacío, de que algo esencial se había quebrado dentro de mí. Mi corazón latía con violencia, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar, pero al mismo tiempo parecía hundirse, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido de repente y me lanzara a un abismo invisible. La sensación era paralizante, un vértigo que me arrebataba el control y me sumergía en un silencio ensordecedor. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un desafío. El sudor frío resbalaba por mi frente, mezclándose con la suciedad y la sangre, y el sabor metálico se volvía más intenso, llenando mi boca con un amargor que parecía impregnarse en cada rincón de mi ser. Mi cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo sostuviera tenso, incapaz de relajarse, atrapado en un estado de alerta perpetua. Las piernas temblaban bajo mí, pero no cedían, los músculos se negaban a colapsar del todo, resistiendo a pesar del cansancio y el dolor. El sonido de la casa, antes familiar y silencioso, ahora era una amenaza constante. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento colándose por las rendijas, se convertía en un recordatorio de la presencia opresiva que me rodeaba. Un zumbido lejano, como un eco persistente, llenaba mis oídos, amplificando el aislamiento y la desesperación. La luz tenue que entraba por la ventana parecía atrapada en un atardecer perpetuo, una penumbra que envolvía todo en sombras alargadas, acentuando la sensación de encierro y vulnerabilidad. Mis pensamientos se fragmentaban aún más, y una imagen se hizo clara en medio del caos. La fotografía rasgada de mi hermana y yo, fragmentada como la confianza que alguna vez existió. La herida abierta que representaba esa traición se mezclaba con el dolor físico, creando un nudo insoportable en mi pecho. Sentí que el suelo bajo mí se desplomaba, que el mundo se deshacía en pedazos invisibles que me arrastraban hacia una oscuridad sin fondo. Pero en medio de esa oscuridad, la rabia comenzó a arder, lenta pero implacable. Una llama que quemaba desde adentro, un fuego que resistía al frío paralizante. El choque me había dejado vulnerable, sí, pero también había abierto una grieta en la que esa fuerza contenida podía infiltrarse. La doble sensación de fragilidad y furia se entrelazaba, como dos corrientes opuestas que me empujaban hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo. Mi cuerpo seguía temblando, incapaz de controlar cada estremecimiento que recorría mi piel. La respiración, aunque irregular, intentaba estabilizarse y mis sentidos se agudizaban, captando cada detalle con una claridad dolorosa. El olor a humedad, mezcla de sudor, pintura vieja y sangre, impregnaba el aire y se enroscaba en mi garganta, dificultando tragar. La textura áspera de la madera rota bajo mis manos me recordaba la violencia tangible, un contacto brutal con la realidad que no podía negar ni evitar. La confusión mental se mantenía, pero en ese torbellino de sensaciones, un nuevo entendimiento comenzaba a formarse. Ya no podía volver a la ignorancia ni al silencio. La violencia, la humillación, la traición, todo eso había cambiado el terreno bajo mis pies. Nada volvería a ser igual. La casa, antes un refugio opresivo, ahora era una prisión que clamaba por romperse. La sombra de mi cuñado, la vigilancia de la vecina, la indiferencia de mi hermana, todo eso pesaba, pero también me empujaba a encontrar una salida, aunque no la viera aún. El vértigo seguía ahí, persistente y aterrador,
pero en medio de ese vacío sentí que algo dentro de mí despertaba, una fuerza que no sabía que tenía. Era como si el suelo desaparecido comenzara a solidificarse bajo mis pies, aunque aún temblara y me negara a sostenerme con firmeza. La mezcla de dolor y rabia, de miedo y determinación, se convirtió en un torbellino de energía que me envolvía por completo. El tiempo parecía detenido, suspendido en ese instante donde el pasado y el presente se mezclaban sin solución. La experiencia del golpe, del desprecio, de la humillación, no era solo un momento aislado, sino el punto de quiebre que definía todo lo que vendría. Mi cuerpo dolía, mis sentidos estaban saturados, mi mente fragmentada, pero en esa vulnerabilidad extrema se gestaba algo más profundo, la semilla de la resistencia que no se apagaría jamás. La respiración, aunque todavía irregular, comenzó a encontrar un ritmo leve, y el temblor de mis manos se hizo menos errático. El mundo seguía siendo un lugar hostil y oscuro, pero dentro de mí una llama tenue insistía en no extinguirse. El impacto inmediato del golpe no solo marcó mi cuerpo, sino que alteró para siempre la forma en que veía todo a mi alrededor. La casa dejó de ser solo un espacio físico, se convirtió en un símbolo del encierro, del control, de la lucha que estaba a punto de comenzar. Mis ojos, aún nublados, se abrieron lentamente para enfrentar esa realidad. La atmósfera cargada, el silencio opresivo, el peso de la injusticia, todo eso ya no era solo una amenaza externa, sino un desafío que debía enfrentar desde dentro. El choque había quebrado mi equilibrio, pero también había abierto una puerta hacia una nueva conciencia, dolorosa y necesaria. La sensación de vértigo no desapareció, pero se transformó en un impulso, una fuerza que me urgía a no renunciar. El suelo bajo mí parecía firme solo a ratos, como la vida misma, incierta y temblorosa, pero con la promesa de sostenerme si lograba encontrar el coraje para levantarme. El sabor metálico en mi boca persistía, recordándome que el dolor era real, pero también que estaba viva, que aún podía luchar. Este instante no era solo una caída, era el despertar brutal a la verdad que había estado ocultando. La sensación de que el mundo entero se había parado para observar mi derrota era inmensa, pero en esa inmensidad sentí también la chispa de la supervivencia. La casa, el golpe, la humillación, todo eso quedaba grabado en mi piel y en mi alma, pero también me impulsaba a buscar la fuerza para romper el ciclo. El impacto emocional inmediato era un torbellino sin fin, una mezcla de sensaciones que me envolvían y me drenaban a la vez. Pero en medio de ese caos, el silencio de la casa parecía contener su propia tensión, como si esperara el siguiente movimiento, el primer paso hacia la liberación. Y aunque el miedo seguía ahí, latente y frío, también sentía crecer una determinación que no podía ser ignorada. La escena se cerraba con la imagen de mi cuerpo tembloroso, respirando con dificultad, y mis ojos abiertos a un futuro incierto pero inevitable, donde el dolor y la rabia se transformarían en la fuerza necesaria para cambiarlo todo. El sabor metálico aún persistía en mi boca, amargo y punzante, como un eco que se negaba a desaparecer. La luz tenue que entraba por la ventana parecía filtrarse con la misma lentitud que mis pensamientos, iluminando apenas las grietas de aquella casa cargada de silencios y sombras. Mientras mi cuerpo aún temblaba por el impacto reciente, mi mente se deslizó hacia un recuerdo distante, casi olvidado, pero tan vívido como si estuviera sucediendo ahora. Era una tarde de verano, el sol calentaba suave, sin la crudeza que hoy sentía en mi piel. Recuerdo el olor del pan recién horneado que mi madre había dejado enfriar sobre la mesa de la cocina, un aroma dulce y reconfortante que llenaba cada rincón de la casa. El viento movía las cortinas blancas, creando sombras danzantes que parecían jugar con la luz y el tiempo. En aquella calma, mi hermana y yo compartíamos risas sin preocupaciones, y la casa, entonces, no era una prisión sino un refugio donde el amor parecía suficiente para protegernos de cualquier tormenta.
Sentía el tacto cálido de sus manos entrelazadas con las mías, una conexión sencilla pero profunda, que me hacía creer que nada podría quebrarnos. Esa memoria, tan llena de luz y ternura, contrasta brutalmente con la oscuridad que ahora me envuelve. La misma casa que antes era un refugio se ha convertido en una jaula, donde el aire se siente denso y pesado, y la presencia de mi cuñado se cierne como un frío implacable que congela cada instante. El silencio que antes era paz ahora es amenaza, y la vigilancia constante de la vecina añade un peso insoportable a cada movimiento que hago. La fragilidad de aquel pasado parece un espejismo frente al endurecimiento que la realidad me impone hoy. Pero en medio de esta sombra, algo permanece inquebrantable. Aquel lazo invisible que aprendí a valorar en mi infancia, la dignidad que se sostiene sin importar cuán rota esté la piel, es un principio que no puedo ni quiero romper. No es solo una defensa contra la violencia física, sino un escudo contra la humillación que intenta borrarme. Sé que la fuerza no siempre viene del exterior, ni se muestra en gritos o golpes, sino en la resistencia silenciosa que mantiene la luz encendida dentro de mí, aunque el mundo intente apagarla. La lealtad a esa parte de mí que se niega a rendirse, a ese recuerdo de momentos de amor genuino, es lo que me sostiene ahora, aun cuando la oscuridad parece querer envolverlo todo. Sin embargo, esta pausa en la tormenta no disipa la inquietud que me habita. Cada sombra en la habitación, cada susurro del viento que se cuela por las rendijas, me recuerda que la calma es solo un respiro fugaz. La amenaza sigue ahí, latente y fría, como un hielo que se arrastra silencioso bajo la piel. Aunque mis pensamientos busquen refugio en la memoria, la realidad me arrastra hacia el abismo de la incertidumbre. Sé que este instante de reflexión es apenas un paréntesis, una tregua momentánea en la batalla que está por venir. La tensión no se ha ido, se ha transformado en una sombra persistente que susurra que nada será igual, que la lucha apenas comienza y que mis pasos, aunque temblorosos, deben avanzar sin retroceder. El eco de aquella luz tenue seguía arraigado en mi mente, pero ya no me entregaba a la desesperanza ni al miedo que me había paralizado antes. Algo dentro de mí había cambiado, una corriente silenciosa de determinación que corría bajo mi piel, invisible pero implacable. No era solo la rabia o el dolor, era un compromiso profundo, una promesa que no necesitaba pronunciar para sentirse verdadera. Sabía que debía actuar, que no podía seguir siendo prisionera de este ciclo que me aplastaba, pero aún no era el momento para mostrar mis cartas. La acción que se gestaba en mi interior era una sombra sutil, un movimiento que se preparaba en el silencio, como la respiración contenida antes del salto. En el fondo de una gaveta olvidada, entre papeles amarillentos y objetos sin valor aparente, reposaba algo que mi cuñado jamás había notado. Un pequeño cuaderno, de tapas gastadas y hojas arrugadas, donde había guardado fechas, nombres y detalles que ahora tenían el peso de una verdad oculta. No era solo un objeto, era mi arma callada, el fragmento de poder que nadie esperaba que tuviera, el hilo invisible que podría deshacer la telaraña de mentiras y control que me había aprisionado. Al tocar aquellas páginas, el tacto áspero del papel contra mis dedos me daba una extraña sensación de seguridad, como si cada palabra escrita fuera un ladrillo en el muro que empezaba a construir mi libertad. No había prisa, ni desesperación, había un control silencioso, una calma que no se veía en mi exterior pero que se sentía en cada latido. Era como si una tormenta durmiera bajo la superficie, esperando el instante exacto para romper el cielo gris y traer el cambio. Mientras tanto, el olor del café que alguien había dejado en la mesa cercana se mezclaba con el polvo del aire, un aroma cotidiano que contrastaba con la intensidad de mis pensamientos. Ese olor simple, casi insignificante, se convirtió en un ancla en medio del caos, un recordatorio de que la vida sigue, incluso cuando todo parece desmoronarse. La casa seguía en silencio, pero yo ya no era la misma. Mi cuerpo, aunque marcado por el dolor, irradiaba una energía contenida, un fuego que no se apagaba a pesar de la oscuridad.
Había decidido que no permitiría que el miedo ni la violencia definieran mi historia. Mi mente giraba en torno a ese instante que estaba por llegar, el momento en que todo lo oculto saldría a la luz, y sería imposible ignorarlo. No sabía bien cómo ni cuándo, pero la certeza era firme, la balanza estaba a punto de inclinarse, y yo tenía la llave para hacerlo. En ese silencio tenso, un leve roce contra la madera del suelo me hizo levantar la vista. La brisa que entraba por la ventana movía una pequeña hoja seca que había caído sin que nadie la notara. Aquella hoja, frágil y a punto de ser arrastrada, me recordó que mi propia fragilidad era solo apariencia, que podía sostenerme firme incluso cuando el mundo parecía querer deshacerme. Sentí como el tiempo se comprimía en ese instante, como si el universo contuviera la respiración junto conmigo. Todo estaba listo, solo faltaba un paso que aún no podía dar, pero que ya no podía evitar. La sombra de la duda se disipaba lentamente, dejando espacio para algo más profundo, más real, más necesario. Y en esa calma tensa, donde nada se movía a simple vista, supe que la tormenta estaba a punto de estallar. Solo esperaba el momento perfecto. Nada volvería a ser igual. Ya no. Esto cambió para siempre. El roce de aquella hoja seca movida por el viento seguía grabado en mi memoria, como un latido pausado que marcaba el inicio de algo inevitable. La decisión que había tomado, silenciosa pero firme, no era solo un acto aislado. Era el primer paso de un camino que no podía ni quería evitar. La calma contenida en ese instante era un fuego bajo la ceniza, una fuerza que crecía sin prisa pero con certeza. Sabía que no podía mostrar mi movimiento antes de tiempo, que el equilibrio frágil que sostenía mi existencia aún debía permanecer intacto, pero dentro de mí, cada pensamiento giraba en torno a ese futuro que se asomaba, oscuro y prometedor a la vez. El cuaderno guardado, las palabras escritas con cuidado, el peso de esas verdades que solo yo poseía, eran ahora mi escudo y mi espada. No podía dejar que el miedo me paralizara más, ni que el silencio me condenara a seguir siendo sombra en mi propia historia. Cada vez que mis dedos rozaban esas páginas, sentía la textura áspera como un recordatorio de la lucha que había comenzado a librarse dentro de mí. Era un terreno minado, un juego de sombras y silencios donde cada movimiento debía ser medido, pero yo ya no era la misma mujer que una vez se dejó caer sin resistencia. Había aprendido que la fuerza no siempre grita, a veces se oculta detrás de una mirada firme, en el temblor contenido de una mano que no se cierra, en la paciencia de quien sabe que la tormenta llegará y que el sol no tarda en abrirse paso entre las nubes. La casa, con sus paredes que habían sido testigos de gritos y amenazas, parecía ahora mirar hacia otro horizonte, como si también esperara la transformación que yo estaba a punto de provocar. El aire pesado se sentía menos opresivo, aunque la presencia de él seguía latente, acechante en cada sombra, en cada silencio demasiado largo. Esa dualidad, entre la amenaza constante y la esperanza que crecía en mi pecho, era la cuerda floja donde caminaba, con pasos lentos pero decididos. Más allá de estas paredes rotas, más allá de los ecos de la violencia, había una promesa que se tejía con hilos invisibles, la posibilidad de romper el ciclo, de recuperar lo que creí perdido, de reconstruir mi propio espacio sin miedo ni cadenas. Pero aún no era el momento de mostrar mi fuerza. La paciencia era un arma tan poderosa como el coraje, y yo sabía que debía esperar el instante exacto para que todo cayera en su lugar. Mi corazón, que latía con fuerza contenida, se había convertido en un tambor silencioso que marcaba el ritmo de mi resistencia. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargaban y el mundo parecía dormir, yo permanecía despierta, sintiendo como cada segundo me acercaba al instante decisivo. A veces, cerraba los ojos y veía el futuro como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores intensos, con trazos de libertad y justicia. Ese futuro era incierto, pero mío. Y eso bastaba para alimentar la llama que ardía en mi interior. No podía saber qué vendría después,
ni cómo sería la reacción de él cuando descubriera que ya no podía controlar ni manipular todo a su antojo. Pero esa incertidumbre no me detenía, al contrario, me impulsaba. Porque había algo en mí que se negaba a ser víctima una vez más, que se negaba a dejar que el miedo dictara los términos de mi vida. Había llegado la hora de que él sintiera el peso de sus actos, aunque fuera a través de un silencio punzante, una verdad que no podría ignorar. Y aunque el camino sería oscuro y lleno de obstáculos, estaba lista para recorrerlo. Con cada latido, con cada suspiro, con cada roce de aquella hoja seca que parecía susurrarme que la fragilidad es solo apariencia, me sentía más fuerte, más viva. El aire fresco que entraba por la ventana traía consigo un olor a tierra mojada, como si la tormenta que se avecinaba limpiara el aire y preparara el terreno para algo nuevo. Esa fragancia, mezcla de humedad y esperanza, me envolvía y me recordaba que después de la oscuridad siempre llega la luz, aunque sea tenue y difícil de percibir. La casa entera parecía contener la respiración junto conmigo, esperando el momento en que la verdad saliera a la luz y todo cambiara para siempre. No había vuelta atrás. Mi cuerpo, marcado por el dolor, se había convertido en un terreno de resistencia y esperanza, y mi alma, aunque herida, era un faro que no se apagaba. Sé que él todavía no sabe lo que se avecina, que cree que todo sigue bajo su control, que esta casa seguirá siendo su reino de miedo y manipulación. Pero está equivocado. Yo también tengo mis armas, y aunque ahora las mantenga ocultas, pronto las sacaré a la luz. El silencio que me rodea ahora es solo la antesala del ruido que vendrá, de la tormenta que romperá con la calma forzada y pondrá a todos frente a la verdad. No sé cómo ni cuándo, pero sé que llegará. Porque esta historia no termina aquí. Esta historia apenas comienza. Si quieres ser parte de este despertar, si sientes en tu pecho la misma urgencia, no te quedes en silencio. Comenta lo que sientes, comparte esta historia, suscríbete para no perderte nada de lo que está por venir. No permitamos que el miedo siga ganando terreno. La justicia es un fuego que podemos encender juntos. Ya no soy la sombra que él quería. Estoy lista para ser la tormenta.